Eran no más de las 11 de la mañana de ese jueves 10 de junio del 99, cuando la joven Flavia Schiavo salió de su casa con destino al banco para pagar una factura. Había partido en su motito de 50 centímetros cúbicos a realizar esa tarea. Nunca más volvió a su casa en Concepción del Uruguay. Fue a las 9 de la noche que su madre acudió a la sede policial para denunciar su desaparición. Fue como si la tragara la tierra. Nadie sabía de ella. El viernes 11, en una zona cercana al parque de la ciudad, Luis y Luciano Schiavo, padre y hermano de Flavia, hallaron su bolso junto a un cúter manchado de sangre y con restos de pelos. Un día después, el sábado 12, apareció en un descampado el cadáver de Flavia en un barrio muy humilde de la ciudad, cerca de la cancha de Atlético Uruguay, con muestras de un increíble ensañamiento. Lo descubrió una perra de la brigada canina policial. La joven de 21 años había sido degollada, tenía un disparo de arma de fuego en la nuca y rastros de un golpe que le había hundido el cráneo. Al cuerpo le faltaban casi todos los órganos y no tenía cuero cabelludo. Los resultados criminalísticos determinaron que Flavia fue rematada por lo menos 3 veces. Recibió un golpe de hacha en la cabeza, un balazo y, como seguía viva, fue degollada. Sus costillas no fueron rotas por alimañas, sino fracturadas a golpes. No fue violada, pero sí desvestida y luego vuelta a vestir. Flavia Schiavo estudiaba para ser maestra jardinera. Colaboraba con su casa haciendo de gestora de trámites bancarios y hacía tareas solidarias en un comedor comunitario de un barrio muy humilde de Concepción del Uruguay. Nadie podía creer la crueldad de la muerte de la joven, siempre muy querida en la amplia zona donde ella vivía. Desde el primer momento hubo varias cuestiones que a mí particularmente me llamaron la atención. Yo no soy un periodista especializado en policiales, pero hay cuestiones que son de sentido común. Una de ellas fue que en esa especie de leyenda urbana que se fue montando acerca de la posibilidad de que se tratara de un ajuste de cuentas vinculado con la droga, que era la explicación que más circulaba, y que, queriéndolo o no, la primera jueza que tuvo la causa, la jueza Calveira, la alentó al reconocer en una entrevista periodística que podía ser un ajuste de cuentas, de una vaguedad absoluta, porque podría ser cualquier cosa, ¿no? Un crimen tan atroz. Pero lo cierto es que entre los elementos que se utilizaban para sostener ese tipo de leyendas estaba el hecho de que al cuerpo de Flavia lo encuentran Luis, su papá, Luciano, su hermano, y un amigo de la familia, que si no me equivoco se llamaba Rafael. Y cuando nosotros, en la primera nota que hicimos, en enero de 2001, cuando nosotros le preguntamos sobre esto a la familia y a los abogados de los Schiavo, la respuesta era de una contundencia, de tanta sensatez y a la vez de amargura, porque revelaba lo mal que se hicieron las cosas desde el primer momento. Decía, ¿quién iba a encontrar el cuerpo si no había nadie buscándolo? Lo encontró la familia, el cuerpo, porque no había nadie buscándolo. A partir de la localización de papeles que hizo el padre en un camino, en un sendero que daba al camino Pelay, y bueno, se empezó a trabajar ya con preocupación y estábamos trabajando en ese sentido. Yo estaba cubriendo, sacando fotografías del lugar del hallazgo, donde se encontró documentación perteneciente a la chica, creo que era, si no me equivoco, un sobre, un tipo de riñonera, algo así, donde había incluso facturas de vencimiento, no sé si de luz, de teléfono, todo que ella hacía de cadete y que tenía que haber ido a pagar, y se encontró en el lugar una trincheta con sangre. Eso lo encontró supuestamente el padre recorriendo el lugar, buscando, no se sabe cómo y por qué fue a buscar en ese lugar. Fue una de las cosas que siempre llamó la atención a todos en la investigación.
Te lo digo tanto policial como periodísticamente. Nunca pudimos corroborar cómo él encuentra en un lugar que impensado para decir, pues, tendrías que ver cómo es esa zona, de mucha vegetación, camino que vas para el lado de Pelay, hacia la derecha, era un monte. Vos podés llegar a salir a buscar por camino Pelay, recorrer la playa, recorrer la ciudad, buscar... Pero meterte en un sendero como entró este hombre siempre llamó la atención. Es como que a todos les dio la sospecha de que alguien le dijo, andá y busca en tal lado y tenés la prueba de que algo le pasó a tu hija. Esa es la primera sospecha que corrió en ese momento. Estábamos recorriendo ahí, avisaron que había aparecido algo, estaban trabajando ya los perros de la policía de Entre Ríos. Y bueno, concurrimos al lugar, estaba la división de investigaciones, todo perimetrado, no se podía pasar. Entramos únicamente los peritos. Yo entré al lugar del hecho, bueno, trabajamos en el lugar del hecho, sí encontramos. Sacamos fotos del lugar donde apareció el brazo, me acuerdo que era clarito, hasta tenía una... No me acuerdo si era el izquierdo o el derecho, pero tenía hasta unas pulseras trenzadas. Lo conocieron ahí. Y estaba como cortado, comido acá en la parte de... ya después del codo. Estaba entero, estaba comido esta parte del codo, aparecía el hueso. Y ahí me avisaron mientras estábamos trabajando que los perros localizaron el cuerpo que está en la zona de lo que es el parque de la ciudad, al norte de la ciudad, al norte de la cancha del Club Atlético. ¿A cuántos metros de ahí de donde está el brazo? Sí, te calculo, no más de 400, 500 metros. Pero ya te digo, era todo monte. Llegamos al lugar y bueno, nos encontramos con el cuerpo de Flavia, que bueno, le faltaba el brazo que había aparecido allá y estaba destruido. Desde el primer momento las cosas se hicieron de una manera muy ineficaz, imprecisa, o en una hipótesis que habría que profundizar, tratando de embarrar la cancha, como se suele decir. Hubo muchos episodios raros, hubo testigos preparados, metieron una supuesta vidente que lo único que hizo fue contribuir a entorpecer y digamos a embarrar también lo que fue el trámite judicial inicial. En aquel momento se recurrió a un programa que era lo más avanzado en informática que existía por aquella época, que se llamaba Excalibur, que cruzaba las llamadas, y cuando ese programa llegó, cuando la utilización de ese programa, que estaba a cargo de un solo agente de la policía, que además no era especializado en informática, o sea, tuvo que prepararse al efecto, cuando llegó a determinados cruces de llamadas, se interrumpió su uso y nunca más se incorporó en la causa. Es decir, una serie de cuestiones que nunca se esclarecieron. Donde estaba el cuerpo no había sangre. Y eso es lo que llamó la atención, no había sangre. O sea que en ese lugar no la mataron. Y había, sí, me acuerdo, un manchón de sangre bastante grandecito, pero tampoco pudo haber sido que haya absorbido la tierra en el lugar, en un camino que estaría a unos 10 metros, como mucho, de donde estaba el cuerpo. Supuestamente decían que ahí, en ese lugar, la habrían degollado. Flavia la degollaron, a Flavia le pegaron un tiro, a Flavia le pegaron un mazazo, y esas personas están acá, entre nosotros están. Fue un impacto enorme, primero por la tensión y la angustia de las horas en las que no había noticias de Flavia. Y cuando aparece, esto acrecienta el horror en el impacto de la comunidad uruguayense. Pero lo cierto es que, por cuestiones que creo que exceden el análisis que uno pueda hacer y que tal vez necesiten la participación de científicos que trabajan en estudiar la sociedad y la conducta de las sociedades, lo que no tuvo nunca el caso de Flavia fue el acompañamiento masivo popular. Las marchas que la familia de Flavia impulsaba llegaron a ser marchas de un puñadito de personas que realmente daba mucha pena ver la escasa concurrencia que tenían, y se fueron apagando con el tiempo. Lamentablemente, por más que digan lo que digan, puede haber errores policiales, sí, no te digo que no hubo, pero también hubo errores judiciales en la parte de instrucción. Uno lo veía y no...
había cosas que no les entendía. Apareció el supuesto caso del Uganda, que la mataron los ugandistas. Salen a decir que le cortaron con bisturí las costillas o qué sé yo, y el médico forense fue clarito cuando dijo que lo habían comido y era evidente las huellas de dientes de perros en la parte ósea. El menor que supuestamente había visto todo y después terminó yéndose a Buenos Aires, y después terminó resultando que era muy corto de vista y que lo pusieron en duda por eso, pero que en este transcurso, cuando estábamos los medios de prensa averiguando lo que estaba pasando, se hizo público la identidad del menor, de 14 años en ese momento. Cuando vuelve a aparecer después de tiempo tenía 20 y pico ya. Pero en ese momento tenía 14 años el chico y no lo dejó develado cualquier policía ni cualquier civil ni nada. Lo dijo la jueza en una entrevista, lo dio a conocer ella. Entonces todos nos quedamos horrorizados cómo se iba a dar a conocer una identidad de un testigo que era menor y encima trataban de hacerlo encubierto. Los indicios que surgieron en las jornadas del juicio desarrollado entre 2000 y 2004 señalaron que Flavia, en su tarea de mensajería, se habría topado con algo que nunca debió ver. Siempre se pensó que era una cuestión ligada al submundo de las drogas, al narcotráfico, algo que finalmente le costó la vida. Noticiados que fuimos en el juzgado del hecho, por supuesto que inmediatamente nos constituimos donde nos informaron que había unos efectos cerca en el balneario, unos efectos que pertenecerían a Flavia. Hasta allí fuimos y algo que destaco, ese sitio ya había sido visitado por otras personas. En ese lugar, precisamente, se secuestraron papeles totalmente rotos, pero donde se podría reconstruir que había teléfonos de la misma persona, de 3 teléfonos celulares distintos. Piensen ustedes que hace 21 años que ocurrió el hecho y para que una persona tenga 3 teléfonos celulares era llamativo. Lamentablemente me encontré con muchos obstáculos, nos encontramos. La secretaria, la doctora Bonifacino, trabajó a la par conmigo, siempre luchando, tratando de encontrar el hilo conductor que nos lleve al esclarecimiento del hecho. Pero ¿con qué en ese momento contábamos? La investigación estaba a cargo de la policía. Ni siquiera teníamos una policía científica en Concepción del Uruguay, no teníamos elementos para hacer cotejos. Todo se debía mandar o remitir a Paraná o a Buenos Aires, en el mejor de los casos. Entonces nuestra orfandad con que contaba era importante. De suerte tal que nos valíamos del factor humano, preguntando, yendo a un lugar barrial donde nos enteramos que iba Flavia, y bueno, obteniendo algunos pequeños datos. Y también nos encontramos con alguna postura de uno de los abogados querellantes, bastante lamentable y dolorosa. En los medios decían lo que ellos querían, se le hacía creer a la gente algunas versiones que no eran reales. Y bueno, así fuimos transitando 20 cuerpos, por ejemplo, trabajábamos hasta la madrugada. Los abogados pueden dar fe de nuestras audiencias porque estábamos ahí en el tribunal con la doctora Matina trabajando cuerpo a cuerpo. El juzgado no tuvo la suficiente colaboración para actuar con rapidez. Por ejemplo, se me informa el sábado al mediodía que habían encontrado el cuerpo de Flavia. En el camino que empezamos a andar hasta llegar al cuerpo, encontramos el brazo. El brazo estaba, un bracito de Flavia, totalmente cortado con un bisturí, porque era precisa, las incisiones eran totalmente precisas.
no era de un desgarro. Me agacho y le indico al médico de tribunales, por entonces el doctor Oki, fallecido ya, y le indico que en las uñas de Flavia había restos, se veían a simple vista, restos de piel y algunos pelos de color rubio. O sea que Flavia se defendió, Flavia peleó. Y todavía le indiqué al médico de tribunales, esta pieza es fundamental para después cotejarla. Se indica a uno de los funcionarios policiales que por favor me preserven esa prueba y lamentablemente ahí hubo fallas porque no se preservaron debidamente. Eso había que mandarlo a Paraná, por eso no teníamos elementos en Concepción del Uruguay para hacer esas pruebas. ¿Y nos hicieron esas pruebas sobre esa parte del cuerpo? Se hicieron tardíamente y no dieron ningún resultado, no nos condujeron a ningún resultado. Se hicieron mal, realmente que se hicieron mal esas pruebas. Porque se debió preservar, ¿y quién preservaba la prueba? La prueba en ese momento estaba a cargo de la dirección mía, pero quien actuaba era la división investigaciones junto con los especialistas en estos temas, que no los había tampoco. Realmente no los había. Estamos hablando 21 años atrás, donde la policía no contaba con los elementos científicos, técnicos que se requieren para un caso tan terrible. Piense usted que a Flavia primero la golpearon. Primero fue torturada Flavia porque le quebraron costillas, así lo dice la autopsia. Después le habrían pegado, también en la parte del cráneo, le habrían asestado golpes, luego le habrían pegado un tiro y después la degollaron. ¿Se imagina? Ante ese escenario, su rostro estaba totalmente desfigurado, estaba comido, pero después se comprobó que estaba comido por las alimañas de la zona, porque fue encontrado en lugar descampado cerca ahí del club atlético, en las cercanías. ¿Y esa documentación, esos papeles que encontraron, llevaban a algún lado con los números de teléfono? Sí, llevaron a algún lado. Hicimos también un allanamiento. Lo único que teníamos era eso. Con respecto a ese allanamiento, que me costó mucho dolor, me voy a abstener de hacer mayor comentario. Realmente he sufrido mucho por esa causa, muchísimo. Lo saben los abogados querellantes, le aclaro. Tanto Garro como Escalante saben de mi sufrimiento. Los llevarán con ellos. Yo actué totalmente de buena fe, me hicieron la vida imposible, me aparté de la causa, tuve que apartarme de la causa, se imagina con el dolor que eso significa de apartarse de una causa que estábamos investigando con total seriedad y objetivamente, con lo que teníamos. Bueno, finalmente me tuve que ir. Nosotros tomamos intervención, eso fue en el año 99, el hecho, Flavia fue secuestrada, privada de su libertad, sacada del banco Entre Ríos, ya era mensajera, estaba haciendo trámite para pagar y va uno de los sospechados como autores, que fue juzgado, Martín Coronel, que también era mensajero, un tipo bastante... y la obliga a salir y a irse con él, ¿no? Y afuera del banco también había otros con ellos y bueno, de ahí se van en la moto y en cierta medida a través de presiones, bueno, la obligan. Entonces nosotros tuvimos el tino de hablar con Luis, aconsejarlo a Luis Schiavo y a Élida, presentarse como querellantes particulares. Ya se había producido la reforma en el Código Procesal Penal que admitía la intervención del querellante particular, lo presentamos. Me acuerdo porque eso fue un sábado de la mañana, al punto de que yo llevé la presentación al domicilio particular de quien era la doctora Bonifacino, que era la secretaria de la doctora Calveira, juez de instrucción que investigaba el caso. Se lo llevo al domicilio particular
y recuerdo que no me acuerdo si fue exactamente ella en ese momento o inmediatamente después el lunes, cuando ya estuvimos en el juzgado con el trámite de la presentación, un comentario que me dijo qué suerte que vinieron a presentarse, porque prácticamente a pedido de la policía estaba por salir la orden de detención del padre. Fíjate qué disparate, qué disparate. Y en definitiva, ¿qué resultó después de la investigación? Que la policía justamente era uno de los que habían participado, digamos, ahí había una... Es decir, que todo lo que estaba haciendo la policía era para encubrir la realidad que fue en definitiva. ¿Cuál fue la realidad? Eso es... El hecho que nosotros tenemos como, digamos, para nosotros en la investigación, más allá de que no se pudo investigar por las dificultades que hubo en la investigación justamente, es que Flavia aparentemente se sorprendió con un paquete que se le encargó llevar y traer o una cosa de esa, que tenía droga, y desapareció ese paquete. Aparentemente no podemos decir exactamente qué fue lo que ocurrió, ¿no? Pero sí una cosa vinculada con la droga, con el tráfico de droga, con el reparto, del cual Flavia como mensajera llevaba y traía paquete, digamos, no es que ella estaba ni nada. Y esa fue la causa por la cual a ella la retienen, la privan de la libertad, la tienen durante todo el jueves, interrogándola fuertemente, qué sé yo, que dé explicaciones que había pasado, a quién le había entregado, qué había hecho con ese paquete, y después aparentemente justamente en eso de interrogarla y de golpearla y todo lo demás, aparentemente se exceden y terminan matándola. Con lo cual eso transcurrió durante toda la tarde del día jueves 10 de junio del año 99. Esa es la hipótesis que tienen ustedes. Por lo que nosotros, claro, lo que nosotros pudimos reconstruir, tuvimos testimonio de personas que nos dieron testimonio, pero que nos dijeron, que nosotros nos entrevistamos con la idea de poder investigar cómo fue, pero que después no quisieron ir a declarar. A Flavia la retienen, todo ese jueves de la tarde la llevan para el camino. Esto es invierno, con lo cual toda la zona de la ribera, del camino al Banco Pelay y todo eso es una desolación total. Solo algunos pescadores por ahí. Pero hay testimonios de que va Flavia en su moto manejando, atrás este muchacho Martín Coronel, que la llevan para allá. Después se la ve a Flavia en Banco Pelay siendo interrogada y discutiendo con una persona descripta como quien fue después uno de los imputados que tuvo detenido, un señor Ventos, un muchacho Ventos, digamos. La presencia de dos motos iguales, unas de ese tipo Dailim, celestes, y justamente la moto de Flavia, que fue aparecida, desarmada, era celeste, y la de Martín Coronel, que se le secuestró en la casa, era celeste, con lo cual todas las pruebas muestran, digamos, la participación. Se los ve yendo hacia el Banco Pelay, hay testigos que lo ven, sí, yo lo crucé, lo vi a con Flavia. Con Flavia, obviamente, después de, no en ese momento la conocían, pero después lo reconocieron a Martín Coronel y a Flavia, foto, sí, yendo para el camino de Banco Pelay y otras motos más. Aparentemente hubo una búsqueda en el camino hacia el lugar de un arroyo, porque ahí aparecen unas prendas de Flavia en ese lugar. Y posteriormente a eso, en una búsqueda, un rastreo que hace en ese invierno la prefectura, en toda esa zona, en una creciente del río, aparece un paquete ahí abajo de un puentecito que hay en el camino a Banco Pelay, de un arroyo, aparece un paquete de droga que hace presumir que justamente era lo que estaban buscando, digamos, ¿no?
Doctora, ¿y recibió presiones para el desarrollo de la investigación para esta causa? No presiones directas, pero sí indirectas. Sí, indirectas. A las que jamás, por supuesto, como fue mi estilo de vida, lo es hasta el día que parta, como siempre digo, no le hice caso. No le hice caso. Le aclaro también que a instancias del doctor Garro, el padre de la víctima firmó un pedido de juicio político. Tenía avales políticos en ese momento para hacerlo y me hicieron mucho daño, muchísimo daño. Eso es necesario que se recuerde, porque eso no se hace con una persona. No tiene nada que ver. No, era para otros fines. Entonces, si usted utiliza un homicidio con otros fines, la verdad que vamos mal. En 2003, a 4 años del crimen, tras una instrucción llena de tropiezos, con cambios de jueces y donde, según los abogados de la familia, lo poco que se avanzó fue por la investigación de los querellantes, el tribunal oral integrado por Pascual Fervenza, Fabián López Moras y Jorge Amílcar García absolvió a los acusados. Fue el 14 de mayo de ese 2003 cuando los jueces anunciaron que los 6 imputados quedaban libres de culpa y cargo. El fiscal Diego Jan pidió la absolución y los abogados de la familia anunciaron que le pedirían juicio político por mal desempeño. Jan se defendió afirmando: sin pruebas no puedo acusar. Yo me pregunto, si a una persona que se hizo el allanamiento se le secuestra en la casa el motor por un lado de la moto de Flavia, hay un testigo que dice que vio pasar a esa persona, coincide con las características físicas de la persona que estaría en ese lugar. En la otra parte del cuadro de la moto estaba totalmente en un pozo donde se lo había tapado el pozo. Entonces, a ver, y después esa misma persona dicen supuestamente que encontraron la moto que la había dejado en el radiocéntrico. Hay muchos interrogantes para formularse, muchos. Han pasado 21 años y realmente al principio yo por las noches siempre le pedía, por un lado a Flavia y por el otro lado a Dios, que me den una luz, porque realmente era una buena joven, una excelente chica y se merecía que él o los autores del hecho, digamos, paguen por el hecho terrible, un hecho horrendo, un hecho que conmovió a la sociedad de Concepción del Uruguay y alrededores. Yo tenía profunda pena, la había visto unos días antes de que desaparezca, porque estuvo desaparecida 2 días Flavia, y la había visto con su motito ahí en un kiosco. Yo venía del tribunal y la vi que me miraba. Y llevo en mi retina, en mi corazón, en mi alma, esa mirada tan hermosa que tenía ella en su motito. ¿Usted la conocía previamente? La vi, sí, la conocí. Yo iba a ese kiosco donde ella iba. ¿Y qué falló, doctora, en medio de todo esto? ¿Qué cree que lo falló? ¿Por qué cree que la Fiscalía no acusó? Debería responder la Fiscalía por eso, ¿no? Ahí, en esos estamentos, cada uno de esos funcionarios sabrán lo que hicieron, por qué lo hicieron, qué había detrás de todo esto, porque, a ver, una persona excelente como era Flavia, se merecía tanto, atrozmente golpeada, le pegaron, no se le quebraron costillas, después en la parte del cráneo, la masacraron, le pegaron un tiro, la degollaron. Tanto ensañamiento, ¿por qué? Es la pregunta que nos hacíamos y que hasta el día de hoy me formulo. Y que le pregunto al doctor Garro si
si él no me podía responder algunas preguntas. Era mucha prueba. Yo lo he charlado con colegas de otros lados y en los congresos de derecho penal también lo he charlado y todos me decían, mire, para mí es mucha prueba eso. Aparte las expresiones al momento del allanamiento que hubieron, las reservamos todos los que estábamos ahí, escuchamos lo que se dijo. Hubo una cuota de poder detrás que no sé. ¿Poder político, poder policial? Sí, una mezcla de todo eso. Seguramente. Pienso, eran épocas difíciles, muy difíciles, y a lo mejor no quiero explayarme en esto, pero sí, posiblemente lo hubo. Entonces uno se pregunta por qué a determinados seres les toca partir de este mundo, de este paso por la tierra, de una manera tan atroz, sin merecérselo, sin buscárselo, para nada, pagando seguramente culpas ajenas, porque ella no tenía nada que ver con esta historia. Padres y familiares encabezaron marchas, vigilias, audiencias, una investigación oficial y otra paralela. En algunas de esas marchas hubo no más de 10 personas. Hicieron gestiones ante el expresidente Néstor Kirchner, apelaron el primer fallo y llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 4 de julio del 2006, la Corte Suprema ordenó anular el primer fallo y volver a dictar sentencia a partir de considerar que la valoración de las pruebas fue absurda. La causa pasó nuevamente a los tropiezos de la justicia entrerriana, pero recién 5 años después hubo un nuevo juicio, pero sin nuevas pruebas. Cuando la Corte Suprema le da la razón al recurso que presenta la familia y le dice que el juicio anterior en el que habían sido absueltos todos los acusados que había quedaba anulado y que había que volver a investigar todo, no se produjo nueva prueba. El nuevo trabajo que hizo la justicia, nuevo entre comillas, fue sobre la prueba que ya había sido producida varios años antes. De modo que, por eso yo sostenía en una nota cuando se cumplieron los 20 años, el año pasado, cuando se cumplieron 20 años del asesinato de Flavia, que hasta el momento la justicia entrerriana de lo que se ocupó fue de garantizar la impunidad, porque realmente a partir de esa resolución de la Corte Suprema no hubo nueva investigación. No hay, hasta el día de hoy, en la justicia entrerriana, nadie que haya vuelto a investigar el crimen terrible de Flavia Verónica Schiavo. Y esa me parece que es una de las deudas que el sistema judicial entrerriano tiene con la comunidad de nuestra provincia y particularmente de Concepción del Uruguay, una de las deudas abiertas más graves y más vergonzosas de la historia reciente. ¿Usted cree que una persona que encuentra un paquete, pongámosle que haya sido un paquete de droga, como se dijo, pero no, para tanto, que le hagan tanto daño? Yo creo que no. Que hay otra cosa más. Que nunca pudimos llegar a desentrañar, lamentablemente. Si usted toma unos artículos, digamos, de distintos periódicos de la época, eran lamentables las cosas que decían, pero lamentables. Era algo que no se ajustaba a la verdad. Se imagina que buscaron un testigo que era prácticamente inimputable. ¿Le quisieron poner falsos testigos en medio? Sí, un jovencito. Pasó el tiempo y el testigo le hizo saber a un funcionario que a él lo habían engañado, lo habían llevado engañado. ¿No dijo quién lo había llevado? Sí, pero no lo voy a decir. Sí, lo sabemos nosotros.
pero no lo voy a decir. La persona sabe, sabe. Ese testigo es un pobre chico, un marginal, cuasi analfabeto, con muchos problemas incluso. No se hace todo eso. Mucho daño, mucho daño. Después de tantos vaivenes, fugas de imputados, detenciones y liberaciones, en octubre del 2011, hubo un nuevo juicio y otra sentencia. Pero no hubo una nueva investigación. Es decir, la justicia trabajó sobre las mismas pruebas que en el 2003. Yo cuando fui con mi cuñado anoche al Banco Pelay, estaba muy oscuro y fuimos por ahí nomás hasta el bulevar que hay en el Banco Pelay, y después al otro día yo quería ir hasta la toma de agua, pero en realidad sentía algo, no sé, algo sentía que yo tenía que volver para ese lado, no sé, intuición o no sé. Yo tenía que volver al Pelay, por algo tenía que volver, eso es así. Cuando íbamos en el auto con mi hijo y un amigo, íbamos despacito mirando para todos lados, para los lados. Cuando vamos, no sé cómo explicarle a qué altura, unos 400 metros antes, más o menos, 300, no sé la distancia que hay entre el puentecito donde la perra se paraba buscando el rastro de mi hija, hasta donde nosotros encontramos la cartera. Ahí había un caminito, un tipo sendero. Era como una entrada, sí había huellas de auto chico aparentemente. O sea, no posiblemente, había también huellas de moto, una cosa así. Y mi hijo me dice, mira papi, dice, acá hay una entradita. Ya le había pasado yo a ese pedacito ahí de camino. Y más que nada para hacerle caso a él nomás, voy a machatar. Y bajamos yo voy adelante en un sendero bastante tupido de la maleza y alta, bastante alta la maleza ahí. Y lo que primero que veo es un paquetito de pañuelo descartable, que era también la marca, la misma que usaba Flavia, porque había estado muy engripado. Y bueno, cuando yo vi eso dije, acá, ¿qué pasa? Porque no sé por qué eran los pañuelos que usaba mi hija. Entonces yo sigo internándome más al monte ahí, y había de un lado a la derecha, creo que había cosas así, como bicicletas, cosas así como que estaban abandonadas ahí. Yo sigo. Y por ahí mi hijo me grita, papi, acá está la cartera de Flavia. Y bueno, ahí. Ya pensé lo peor. En la audiencia de debate, ¿no es cierto? Por ahí ha surgido, incluso usted que estuvo en el público lo habrá advertido, ¿no es cierto?, un testimonio de que como que usted anteriormente había hecho una manifestación de que Flavia había estado amenazada. Mire, yo no sé la gente cómo es su cerebro, ¿no? Yo fui a un corte de un basural, porque en el barrio nuestro la ciudad está, cuando se incendiaba, nos tapaba de humo. Y fui con gente porque me invitaron a ir a hacer número, digamos. Y la causa era realmente noble, entonces fui. Este señor de ayer, yo ya tuve el gareo con él por eso, y realmente no sé de dónde saca eso, porque y para cómo lo dice tan convencido, que realmente no sé qué pensar de eso. El tema es que si mi hija hubiera estado amenazada, señor, yo hubiera sido la sombra de mi hija y no hubiera estado perdiendo tiempo en un basural. Yo a mis hijos creo que me enseñaron lo mejor posible.
Y entonces me condujo en la vida así, y las cosas mías las guardo, pero no estoy guardando cosas que... Porque si hay alguien en la vida y en este mundo que quiere la verdad, soy yo. Y mi señora y mis hijos. Entonces, si yo me guardara algo para no saber nunca la verdad, sería un hijo de mil putas. Esta vez el fiscal fue Dardo Tórtul y, a diferencia de Jan, pidió la máxima pena para Oscar Nene Ventos por considerarlo coautor del homicidio y solicitó la absolución de Pedro Miguel Bachi Celsi y de Julio Figueroa. Respecto de Martín Coronel, Juan Martínez y Alejandro Díaz, los otros imputados, aclaró que no encontró elementos que los vincularan al crimen, pero sí al robo de la moto de la víctima, por lo que pidió que se considere la figura del robo calificado para los tres. Analizó la participación de la imputada Marcela Álvarez y tampoco encontró elementos que la comprometieran. Para Tórtul, Ventos era coautor material de los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas en calidad de coautores. En la lectura del fallo, los jueces Miguel Ángel Giorgio, Marcela Badano y Andrés Torres criticaron al fiscal Tórtul porque entendieron que no logró reunir las pruebas suficientes para pedir condena. El principal testimonio contra Ventos fue desestimado bajo el argumento de que Soledad Ayala, su ex mujer, quien dijo que había oído de su pareja el detalle de cómo asesinó a Flavia Schiavo, pudo haber hablado por despecho. La valoración de las pruebas existentes condujo a que todos los acusados fueran absueltos. Así quedaron libres de culpa y cargo Ventos, Coronel, Martínez Villa, Díaz, Pedro Miguel Celsi, Julio Figueroa y Marcela Álvarez. Volví a mi casa con 23-24 de presión. Entonces, si hay que elegir vivir, bueno, hay que seguir viviendo, pero luchando más a la distancia. Ya no me quedan muchas fuerzas. Ya ahora no creo que se llegue nunca a buen puerto con esto. Si algo perdí fue la esperanza, porque en el fallo de la justicia, porque realmente toda la corrupción y la ironía que uno escucha, siente, ve de todo este sistema judicial es tan alevoso que si realmente te pones a reflexionar sobre lo que es mi vida y lo que esperamos de la justicia, y tendríamos que todos irnos bajo tierra junto con Flavia. No sé hasta cuándo y hasta dónde voy a poder seguir luchando, pero que cualquier desgracia de esta termina destruyendo a toda la familia es cierto. Entre otras cosas, los 2 hijos que me quedan vivos tengo que tenerlos lejos y ir yo a visitarlos a ellos, porque sé que los asesinos de su hermana están deambulando por esta ciudad como grandes señores. Y la única que queda prácticamente, porque me resisto a huir de estos asesinos, soy yo, que queda acá en Concepción. No sé hasta cuándo se va a poder, no sé. Yo diría que la condena está. ¿Cuál es? Es un caso claro de impunidad. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos a juicio, esto se llevó a juicio, se ventiló en el juicio, se llegó a es decir, una cosa que es increíble. El fiscal en ese momento, el doctor Ian hablaba con nosotros y nos decía: bueno, no se preocupen muchachos, cuando llegue acá nosotros vamos a investigar y todo lo demás, yo me estoy por jubilar, pero este caso lo voy a investigar. ¿Y qué pasó? Esto está documentado, se puede ver en el expediente. Llegó el caso a la fiscalía, a la Cámara, y él, en el plazo que tenía para poder ofrecer prueba, para poder él conducir una investigación en la etapa de juicio ya, en la etapa preliminar, se venció el plazo y no presentó ni pidió ninguna prueba. Pero además después
en el momento de imputar no imputó. Dijo, bueno, no, considero que no hay prueba, que yo no instó la acción penal. Fíjese lo que es, ¿no? No instó la acción penal, solo acusó a quienes le había aparecido la moto desarmada abajo de un aljibe, allá en el fondo, en el pozo, por receptación maliciosa de la moto de Flavia, ¿no? Fíjese qué pasó. Nosotros sí imputamos, fíjese la importancia que tuvimos ahí como querellantes particulares, porque sin la demanda, sin la imputación de la Fiscalía, el tribunal no hubiera podido dictar sentencia. Como nosotros sí imputamos, el tribunal se vio obligado a dictar sentencia que más allá de que fue absolutoria, pudimos seguir las instancias posteriores. Fuimos en casación, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia, fuimos a la Corte y por eso le digo, porque esto no hay condena, fuimos a la Corte y la Corte que dijo, que esto es lo importante, la Corte dijo no hay ninguna violación de los principios de defensa ni los derechos de defensa, el juicio fue regular desde el punto de vista formal, pero la conclusión a la que llegamos, analizado todo el plexo probatorio, es justamente la contraria a la que llegaron los tribunales de juicio. ¿Cuál es la contraria? Porque en el momento del juicio hay dos posibilidades, la condena o la absolución, ¿sí? La contraria a la absolución, ¿cuál es? La condena. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo, la solución de este juicio es la contraria a la que llegó el tribunal. Y en sus considerandos surge de que los consideró autores del delito de privación ilegítima de libertad seguida de muerte de Flavia, a estos tipos. ¿Y qué hizo? En vez de condenarlos y dictar la sentencia, mandó dictar una nueva sentencia. Todo eso llevó un trámite que para que el expediente de la Corte llegue de vuelta a Concepción de Uruguay, aproximadamente 1 año y pico. Luego, en vez de dictarse una nueva sentencia con un nuevo tribunal, se decidió hacer un nuevo juicio, cosa que la Corte había dicho, ¿por qué otro juicio? No es necesario. Hay que dictar la sentencia, porque todos los actos del juicio, hasta el cierre del debate y la entrada a la deliberación de la sentencia eran válidos. Con lo cual había que dictar una sentencia. Bueno, eso llevó de vuelta a otros 3, 4, 5 años hasta que nuevamente la Fiscalía, con más prueba todavía que habíamos incorporado en ese momento, nuevamente en este caso ya el doctor Viré, que había venido de Gualeguay como fiscal, porque ya no podía intervenir, siguiendo instrucciones de la Procuración en ese momento, tampoco acusó. Nuevamente, gracias a la acusación nuestra, el tribunal dictó sentencia también absolviendo. Todo a pesar de que la Corte dijo lo que dijo, ¿no? Y mandó dictar una nueva sentencia condenando. Por eso le digo, condena hay, lo que sí hay es impunidad. Condena hay, lo que sí hay es impunidad, porque la Corte dijo que la resolución de este caso es todo lo contrario. La pretensión nuestra, ¿cuál es? Que la Corte Interamericana diga que efectivamente se violó el derecho de defensa, que es una cuestión de extrema formalidad que debió haber sido subsanada, y que la Corte entonces atienda el recurso extraordinario que interpusimos en su momento, y obviamente la Corte, yo supongo que se vería obligada a dictar la sentencia que no dictó en aquella vez, ¿no? Es decir, si aquella vez hizo el análisis y dijo no hay violación de los derechos, el proceso transcurrió regularmente, pero la conclusión, analizado el plexo probatorio como corresponde, debe condenarse. Y bueno, y ya luego cuando se produjo hace 4 años, casi 4 años, la muerte de Élida Corazza, la mamá de Flavia, es como que el reclamo se diluyó por completo. Que también creo que es una de las razones por las cuales la impunidad ha quedado atada a esa causa, ¿no? Lo cual no quiere decir que también el olvido, eso depende de nosotros. A Flavia
como la bella persona que fue, que transitó brevemente por este mundo, un paso breve por la tierra, pero que fue una buena chica y que no se merecía un crimen. Nadie se merece morir de esa manera, menos ella, de forma tan horrenda. Eso es el mensaje que me queda. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Justamente a una buena joven. A nadie, pero ella era un ser especial. Tras luchar 17 años por el esclarecimiento del asesinato de su hija Flavia, el 26 de agosto de 2016 falleció Elida Corazza. Su vida cambió drásticamente cuando el 12 de junio del 99 encontraron el cuerpo mutilado de su hija en cercanías al Estadio Atlético Uruguay. Hoy ya nadie habla del crimen de Flavia Schiavo, ni en la justicia, ni en la adormecida sociedad uruguayense. Quizás sea mejor así para muchos, tal vez para demasiados, que prefirieron el silencio, la complicidad y la impunidad eterna.